Les saludo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios te bendice y Dios te bendiga. Amén. Efesios capítulo número 2. Efesios capítulo número 2, les dije, desde el verso número 1 en adelante. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor así. Le dije capítulo 2, ahí está. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Que Dios bendiga su palabra. Muchas veces les he dicho, y aprovecho como de modo introductorio al mensaje que quiero compartir contigo, muchas veces te he dicho que las Sagradas Escrituras utiliza figuras para poder el Señor enseñarnos y mostrarnos lo que Él espera de nosotros. Hay muchísimas figuras, y una de ellas es esta palabra, o esta figura, que es el camino. El camino, que todos lo conocemos. Obviamente no voy a andar en detalle, o no voy a abundar en detalle con respecto a lo que es un camino, pero todos sabemos lo que es un camino. Pero bíblicamente hablando, y bajo este contexto que voy a compartir contigo de Efesios, el camino tiene que ver con nuestra vida. O sea, de que si yo tuviera una gráfica acá, te describiría camino igual vida. Es decir, la vida que nosotros debemos caminar, la vida que nosotros debemos transitar, en definitiva la vida que nosotros tenemos que vivir. ¿Por qué digo que la palabra camino tiene que ver con la vida? Porque en el principio la iglesia, en el principio los primeros cristianos, aquellos que fueron esparcidos por aquellas tierras conocidas hasta ese tiempo, su primer nombre que recibieron eran los del camino, los del camino. El apóstol Pablo dice de que él perseguía a los del camino y se complacía cuando los tomaba y los aprisionaba, y mujeres, hombres, niños, no interesa a quién, pero él estaba chocho siguiendo a los del camino. Inclusive cuando Pablo luego se convierte al Señor, bajo esa manifestación estupenda, cuando iba camino a Damasco, y cuando él comienza su ministerio, dice que lleva el Evangelio a cierto lugar, y dice de que cuando escucharon el mensaje de salvación, cuando escucharon la resurrección del Señor Jesús entre los muertos, dice que un grupo no creyó, se levantó y maldijo a los del camino. Entonces dice que el apóstol Pablo tomó a los discípulos y lo apartó, y comenzó la predicación de la palabra en una casa. Es decir, de que el camino tiene que ver con vida. Y lo que te voy a plantear en esta noche, lo que te voy a tratar de transmitir en esta noche,
es para que meditemos, para que pensemos, para que podamos buscar delante del Señor cómo es nuestro camino, o en definitiva cómo es nuestra vida, cómo vivimos, conforme al mensaje que hemos recibido de parte del Señor Jesús, conforme a lo que hemos recibido en esa gracia maravillosa del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, la primera cosa que quiero decirte, que el camino en nuestra vida tiene que ser un camino de obediencia, o un caminar de obediencia. En el Edén, cuando estaba Adán y Eva en aquel lugar, saben de que allí el Señor no le habló ni a Adán, ni a Eva, ni a Eva, ni a Adán, ni de gracia, ni de fe. Simplemente le dijo que sean obedientes a lo que ellos, o a lo que el Señor le estaba diciendo a ellos. No había gracia, no había fe, había obediencia. Apocalipsis, que es el último libro de las Sagradas Escrituras, y para nosotros es la manifestación futura, cuando Cristo venga a buscar a la iglesia. En el libro de Apocalipsis termina hablando de obediencia. Es decir, aquellos que perseveran hasta el fin, estos van a ser salvos. Es decir, obediencia. Así que tanto en el principio como en el final, la palabra obediencia se repite y se traslada a través de toda la historia. Y en el medio está la cruz. En el medio está la cruz del Señor Jesucristo. En el medio está el sacrificio del Señor Jesús. En medio de este caminar en nuestra vida está la cruz. Y tenemos que ser obedientes a la cruz. O tenemos que ser obedientes, diciéndolo de otra manera, al mensaje de la cruz. Porque en la obediencia está la bendición. En la obediencia está la manifestación del Espíritu Santo de Dios. En la obediencia está la presencia de Dios en nuestra vida. En la obediencia que nosotros tenemos a la palabra del Señor está nuestra paz, nuestra esperanza. En definitiva está nuestro camino. En definitiva está nuestra vida. La segunda cosa que quiero decirte del libro de Efesios es que el camino es buenas obras. En el verso número 10 habla de esto. Y este pasaje aclara la relación de gracia, la fe y la obra. Porque si no tenemos buenas obras, la palabra del Señor todavía no ha madurado lo suficiente en nuestros corazones. Porque la obra es como consecuencia de la fe y como consecuencia de la gracia. Nosotros no debemos hacer obras para alcanzar fe o para alcanzar gracia, sino que todo lo contrario, por la fe y por la gracia del Señor hacemos buenas obras. Y buenas obras muchas veces tienen que ver con nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos que tener buenas obras para nosotros mismos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, y lo tomo como ejemplo y nada más que eso, y nadie se siente tocado por esto que voy a decir ahora. La mentira. Cuando nos proponemos no mentir, es una buena obra en nuestras vidas. ¿Me está siguiendo lo que estoy diciendo? Cuando decidimos actuar de buena fe, esta es una buena obra en nuestras vidas. Porque muchas veces cuando hablamos de buenas obras, generalmente o casi siempre lo relacionamos con los demás. Tenemos que amar a nuestros hermanos, tenemos que venir a la congregación, tenemos que orar, tenemos que diezmar, tenemos que ofrendar, tenemos que tratar bien, o tenemos que soportar, es decir, desde mí hacia otra persona. Pero lo que quiero plantearte en esta noche por el Espíritu Santo de Dios es nuestra vida, cómo nos cuidamos nosotros, esa buena obra que nosotros debemos hacer para con nosotros mismos. Tírenme una más en el verso número 10, como te decía, nos habla de esto. Una vida de unidad. Efesios capítulo 4 del 1 al 6. Dice, no es una unidad de espíritu humano, porque esto también es importante. Como hermanos en la fe, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que tener una vida de unidad, tenemos que tener un camino de unidad. Pero no un camino de unidad del espíritu humano. ¿Por qué digo esto? Porque el espíritu humano también tiene su unidad. Leíamos recién en uno de los pasajes donde el príncipe de este mundo, el que tiene la potestad sobre este mundo en este tiempo, también tiene su unidad. Hay gente que se juntan, se unen en unidad para comer, para emborracharse, para adulterar, para robar,
para drogarse. Y están unánimes, tienen unidad. Pero nosotros no tenemos que tener esa unidad del espíritu humano de este mundo, sino que tenemos que tener la unidad del Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios el que me trae la unidad con el cuerpo, que me trae la unidad con la iglesia. Es a través del Espíritu Santo de Dios que yo estoy insertado dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Y cuando hablamos de unidad, tiene que ver con unánimes, con la cosa común de adorar al Señor, de glorificar al Señor, de cantarle al Señor, de recibir del Señor, de buscar del Señor, de esperar en el Señor. Tiene que ver esto en un espíritu de comunión, en un espíritu de cosa en común, de estar dentro de la iglesia para poder recibir y también para buscar todas las cosas buenas que Dios tiene para nuestra vida. Dígame una mención, me está entendiendo lo que estoy diciendo. Es decir, que tenemos que tener un camino de unidad. Efesios capítulo 4, del 17 al 18, dice, tenemos que tener un camino de rectitud, es decir, una vida de rectitud. Porque no nos debemos conducir como los gentiles o como aquellas personas que no han abrazado el Evangelio del Señor Jesucristo, sino que realmente nuestra vida tiene que ser una vida no solamente dedicada al bien, sino una vida que sea recta, no solamente delante de los ojos de los demás, sino rectos para nosotros mismos. Y ustedes me han escuchado, perdón, decir esto, un testimonio que contó un pastor que viene bárbaro poderlo repetir. Cuando recuerda que les comenté que un pastor de Colombia, que es hijo de japoneses, en aquel lugar había ido a visitar a su familia a Japón. Y resulta que una noche él venía muy apurado a su casa, se lo había hecho tarde y venía apurado, y él decía, bueno, cuando llegue a tal avenida lo voy a cruzar, no importa si el semáforo está en verde o está en rojo, no importa, porque total a esta hora de la noche no hay nadie. Así que yo, con ese pensamiento latino que todos tenemos, porque este pastor vive en Colombia, como te decía, y resulta que cuando llega a la esquina donde tenía que cruzar, se encuentra con una persona que estaba parada esperando el semáforo. Entonces, cuando se acerca, se dio cuenta que era su padre. Entonces le pregunta, papá, dice, ¿qué está haciendo acá? Dice, estoy esperando el semáforo. Dice, no, dice, que crucemos, dice, no hay nadie en la avenida. Dice, por más que el semáforo está en rojo para cruzar, pero crucemos lo mismo, si total no nos ve nadie. Y el padre dice, no, de ninguna manera. Pero papá, crucemos porque así llegamos más temprano a casa, llegamos más rápido a casa. Y el padre dice, no. Pero papá, por favor, dice, si no viene nadie, mirá, no hay tránsito ni de acá ni de allá, no nos ve nadie. Y entonces el padre le dice, sí, nadie nos ve, pero yo me veo a mí mismo. Y esto tiene que ver con nuestra vida. ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo te ves tú mismo? No lo que ven los demás, sino cómo te ves tú mismo. Porque cuando uno se ve a sí mismo, y cuando uno se conoce a sí mismo, y cuando el Espíritu Santo de Dios trabaja en la vida de la persona, lo que está dentro de nosotros sale hacia afuera. Díganme una vez, me están engañando. Un camino de rectitud, es decir, un camino que tiene que ver conmigo mismo. Porque los demás me pueden ver de una manera, porque hay mucha gente que habla muy bonito. Y hay personas que son muy elocuentes. Y hay personas que son muy compradoras. Hay personas que son muy entradoras. Pero su corazón, su espíritu está lleno de maldad. Recuerda cuando Jesús le dijo, ustedes van y se paran en la esquina y oran para hacerse ver. Hipócritas. Porque los tipos iban a orar en la esquina para hacerse ver por el pueblo, pero su corazón estaba lejos de Dios. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves tú en tu interior? Y no te estoy diciendo que le pregunte a la persona que está al lado tuyo cómo te ves, porque no corresponde, pero ¿cómo te ves? ¿Cómo te ves dentro de tu corazón? ¿Eres recto dentro tuyo? ¿Eres honesto dentro tuyo? ¿Eres honesto contigo mismo y para con todos los demás? Un camino de rectitud, una vida de rectitud. Tiene una vez, ¿me entiende? Efesios capítulo número 5, verso número 2. Tenemos que tener una vida de amor, o un camino de amor. Jesús mostró dos caminos de amor. Uno hacia el Padre
en obediencia a Dios. Por eso Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero también fue un camino de amor hacia nosotros, porque por Él somos salvos. ¿Cómo es el amor? ¿Cómo es tu amor? No solamente aquellos que te aman, sino aquellos que no te aman. ¿Cómo es tu amor hacia con los demás? ¿Cómo es el amor para ti mismo? ¿Te amas a ti mismo? Yo jocosamente cuando recuerdo este tema, jocosamente digo, me paro delante del espejo y digo, ay, qué lindo que sos, Alfredo. Besito para vos. ¿Cómo te ves? ¿Te amas a ti mismo? Porque si tú no te amas a ti mismo, va a ser muy difícil que tú ames a los demás. Y Dios nos llamó a amar. Más todavía, nos llamó a amar a nuestros enemigos. Más todavía, no solamente amarlo de palabras, sino si tu enemigo te pide una capa y tú tienes dos, dale una. Y si tu enemigo te pide alcanzarme y ayudarme a llevar la carga, llevásela al doble, al triple de lo que te pide. ¿Por qué? Por amor. ¿Y por qué Dios me pide esto? Porque estando nosotros en condición de enemigos de Dios, Dios nos amó y nos salvó y nos puso en lugares celestiales y cambió nuestra vestidura de harapos para poner una vestidura blanca y resplandeciente, y nuestra cabeza que estaba desnuda puso en ella una corona de vida para que estemos con Él por toda la eternidad. Amén. Voy terminando. Efesios capítulo 5, verso número 8. Camino de luz. Tu vida tiene que ser luz. Tu vida tiene que irradiar luz. Cuando nuestra vida irradia luz, la gente se pega a nosotros como bicho en el radiador del auto. Porque la gente necesita que haya personas con luz. Usted seguramente que sigue las noticias por la televisión o lees por ahí el diario todos los sábados a la mañana o la radio y presta atención. Te bombardean y te ponen la cabeza así de malas noticias. Y muchos nos enganchamos con esas malas noticias y en lugar de llenarlo con la luz de la esperanza del Evangelio del Señor Jesús, porque Macri, porque Albertito, porque la Cristinita, porque Máximo, porque Massa, porque Patapengui, porque Pataplero, nos volvemos locos con el dólar blue, como si algunos de nosotros pudiéramos comprar dólares. Pero cuando uno tiene la luz de Cristo, uno se interioriza de las cosas que van pasando en este mundo, las cosas que nos rodean, pero le decimos gracias, Padre, porque no dependo ni del dólar blue, ni del dólar de la soja, ni del neto, sino dependo de tu riqueza, porque tú dices que tú eres rico y yo soy rico en ti para la gloria de tu nombre. Aleluya. Amén. Camino de luz. Y lo último, nuestra vida tiene que ser un camino de sentido común. Efesios capítulo 5 del verso 15 al 16. Tiene que ser un camino, nuestra vida tiene que ser un camino de sentido común. Sentido común. Muchas veces nosotros perdemos dentro de la congregación el sentido común. Porque le exigimos a la gente que tiene que venir, por ejemplo, y esto que no quiero que suene como una crítica, pero le exigimos a la gente que tiene que venir a la congregación de saco y corbata, porque queda lindo. Y sí, queda lindo.
Pero aquel hermano en la fe que no tiene para comprarse un saco y una corbata, ¿qué hacemos con él? O le decimos a las mujeres, tienen que venirse bien vestidos, ¿eh? Porque estamos en la casa del Señor, estamos delante del Señor. Y los que no se quieren comprar buena ropa, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos fuera? ¿Qué es el sentido común en el Señor? De que al Señor no le interesa cómo estamos vestidos, no le interesa si tenemos saco o corbata, no le interesa si tenemos un buen vestido o lo que Dios mira, lo que está dentro de nuestro corazón. Esto es tener sentido común. Por supuesto, no nos vamos a venir vestidos, no sé, imagínate lo que quieras. ¿Por qué no estamos hablando de eso? Porque eso no es sentido común. Pero lo que sí es que cuando tenemos sentido común nos damos cuenta que Dios mira mi corazón, mira lo que está acá adentro. Él pesa mi corazón. Él mira mi corazón a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces mi vida tiene que ser una vida de sentido común. Una vida centrada en la palabra del Señor. Una vida en donde yo tengo que separar lo que es bueno de lo que es malo. De lo que es malo para mi vida y lo que es malo para la vida de los demás. Tiene que tener el sentido común de poder recibir al Cristo de la gloria tal cual como Él es y yo como yo soy. Como siempre digo, con todas mis virtudes, pero también con todos mis defectos. Con todos mis defectos, con todas mis virtudes, y el Señor únicamente va a decir, cuando me juzgue en su tiempo, si tuve más defectos que virtudes, o si tuve más virtudes que defectos. Pero una cosa sé, que me extiendo hacia el día de mañana, que voy hacia adelante, porque allá adelante está la gloria que me espera por Cristo Jesús, habitando por la fe en mi vida. Entonces, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu vida? ¿Qué es lo que está dentro de tu corazón? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿En qué meditas? Y déjame de hacerte esta pregunta. ¿Por qué estás aquí? Y no me la respondas. ¿Pero por qué estás? ¿A qué vienes? ¿Qué buscas? ¿Qué esperas? El Espíritu Santo de Dios quiere que tu andar, quiere que tu caminar, quiere que tu vida esté llena de su presencia, porque a través de tu vida Dios quiere alcanzar a otras vidas para que sean salvos para la gloria preciosa de su nombre. Así que tu caminar sea un caminar lleno de la presencia del Señor. Y si consideras de que no lo has logrado todavía, búscalo y pídeselo al Señor. Sé honesto contigo mismo, porque nadie mejor que tú sabe cómo eres. ¿Vieron que hay un dicho que dice que a las mujeres los esposos nunca las vamos a entender? Cosa que es cierto, pero las mujeres tampoco nunca van a entender al hombre. Pero sí nos conocemos nosotros mismos. Así que busquemos en esta noche delante del Señor. Dejemos que el Señor trabaje en nuestras vidas para que nuestro caminar, para que nuestro camino sobre este suelo de tierra deje huella para los que van a venir detrás de nosotros. Padre, te doy gracias en el precioso nombre de Jesús.